Días. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana, un tiempo más, hoy con nuestra última reunión dominical, última reunión del año 2020. Supremamente agradecidos con Dios por su fidelidad, por su amor. Y yo no sé cuántos están junto conmigo diciéndole hoy, Señor, gracias, porque a pesar de todo, tú has estado con nosotros. A pesar de todo, Señor, hemos visto siempre tu fidelidad. Estamos terminando un año donde hemos visto tu mano poderosa y ninguna de las personas que hacen parte del Centro Cristiano Palabra de Vida tuvimos que despedir de esta tierra. Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, Dios ha sido fiel. Sí, seguramente algunos hemos tenido que pasar por algunas situaciones de salud y lo demás, pero Dios ha estado con nosotros, mis amados, Dios ha sido fiel. Y esta es una señal que posiblemente todavía hay mucho para hacer. Que si no hemos partido de esta tierra es porque Dios sigue contando con nosotros, Dios sigue teniendo la expectativa con nosotros. Seguramente hay un propósito en tu vida y en mi vida que tenemos que cumplir en esta tierra. Que si no hemos partido es porque Dios dice, tengo que dejarlos otro tantico de tiempo porque todavía tiene algo para hacer. Todavía tenemos a alguien a quien compartirle. Todavía tenemos que darle testimonio a alguien. Todavía tenemos algo por hacer en esta tierra. Tú y yo no estamos en esta tierra por casualidad, no estamos por un accidente, menos de un accidente cósmico, no estamos fruto de un mal cálculo que hicieron nuestros padres o porque falló el preservativo, lo demás, no. Tú y yo estamos porque tenemos un propósito en esta tierra. Y tú y yo estamos porque sabemos que Dios está con nosotros, Dios nos ha guardado y Dios nos ha cuidado. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy bien, mis amados, vamos a entrar en materia, vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero que por favor hoy estemos muy atentos. Hay una palabra tremenda, una palabra muy directa, hay una palabra muy contundente. Yo le pedí al Señor estos días que nos diera una palabra para finalizar este año. Queremos como cereza del pastel y le decíamos, Señor, por favor, ayúdanos con una palabra. Danos esa palabra que va a ser esta semana. Vamos a estar trabajando en todo lo que va a ser la plataforma, la palabra directriz para lo que viene el próximo año. Es como el punto de partida, es como la base de todo lo que va a ser para el año 2021 en adelante. Por lo tanto, quiero que estemos muy pendientes de la palabra que el Señor nos va a dar en este día y durante esta semana en la reunión de las mañanas, porque seguramente que cada uno va a ser una palabra que nos va a ayudar mucho para colocar como las columnas de lo que será el próximo año y de aquí en adelante en nuestras vidas. Muy bien, mis amados, por favor vayan abriendo sus Biblias, sus libretas de apuntes, si así las tienen. Y hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Dios está haciendo algo nuevo en su iglesia. Diga conmigo, Dios está haciendo algo nuevo en su iglesia. Dios va a hacer algo nuevo en la iglesia. Dios va a hacer y está haciendo, yo me estoy dando cuenta de los últimos acontecimientos y lo que está pasando. Dios está haciendo como un revolcón, Dios está haciendo un sacudón tremendo para mostrarnos cosas que vienen para nuestra vida y donde tenemos que tener muchísimo cuidado y estar muy atentos, mis amados, a todo el mover. Tenemos que aprender a discernir los tiempos, a poder revisar todo lo que está pasando, que nada de lo que está pasando es casualidad. Dios quiere ser el primer lugar en su vida, Dios quiere ser el primer lugar en mi vida. Y Dios quiere que nosotros verdaderamente lo coloquemos en el lugar. Infortunadamente, cuando se comienza a colocar instituciones, cuando se colocan denominaciones o pastores o templos en primer lugar, Dios puede mover eso rapidito. El hombre es tan frágil que Dios lo puede sacar en un momento determinado. Frecuentemente, cuando nosotros escuchamos hablar de un nuevo mover, de algo nuevo que Dios está haciendo, lo primero que viene a la memoria, lo primero que salta al pensamiento, cuando se habla de un mover que se está dando en un lugar determinado y la gente corre, el ser humano es muy dado a eso, donde hay un mover en tal lado y la gente corre para allá, hay un mover en tal lado y corre para allá, llegó el fulano de tal y corren para allá, llegó el apóstol de no sé qué y todo el mundo corre para allá, la gente se la pasa moviéndose para un lugar a otro. Cuando se habla de ese nuevo mover, de lo que Dios está haciendo, de lo nuevo que Dios está haciendo en la iglesia, casi siempre se asimila a avivamientos, casi siempre se asimila a derramamientos del Espíritu Santo. Casi siempre la gente cuando se habla de los nuevos moveres se habla como de visitación del Espíritu Santo, un movimiento de parte de Dios. Pero cuando uno se pone a analizar todos esos moveres que se levantan en diferentes lugares, esas llamitas que se
se levantan, ustedes notarán que se mueren rápidamente, que son cosas muy fugaces, que son como unas olas que se levantan en un momento determinado. Y esto prueba, cuando esto se levanta y desaparece, y ¿qué pasó con lo que habían dicho, con ese mover que estaba en este lugar, con esto que decían que no, estamos en un avivamiento y lo demás? ¿Qué pasó con eso? Cuando nos damos cuenta que eso desaparece así de rápido, nos damos cuenta que no es de parte de Dios, que es mucho más en lo que tiene que ver con la parte emocional, que es mucho más con un trabajo de la carne. Los sociólogos cristianos se han puesto a analizar un poco esos fenómenos que normalmente se dan y han hecho como un rastreo de esas llamadas visitaciones y esos moveres que se dan en ocasiones en algunos lugares. Y han establecido que en promedio más o menos duran cerca de unos 4 o 5 años. Ese es el promedio. Y después de eso desaparecen y nunca más vuelven a ese lugar. Entonces uno tiene que preguntarse si eso que tanto se habla verdaderamente es de Dios o no es de Dios. Si eso ocurre en unos lugares determinados y la gente sale a buscar esos lugares, o realmente es de Dios o no es de Dios. O si lo que Dios hace, lo hace específicamente en un lugar o lo hace a nivel mundial. ¿Qué es lo que el Señor y cómo se mueve? ¿Qué es eso de las nuevas obras que Dios está haciendo? ¿Qué es eso que Dios quiere hacer en este último tiempo? ¿Y será que tenemos que ir a otros países a tomar algunos otros modelos? ¿O sencillamente nosotros lo tenemos tan cerca, pero que ni siquiera nos hemos dado cuenta? Cuando me puse a analizar y estudiar sobre este tema, encontré que hay un principio bíblico que siempre ha gobernado cualquier verdadero mover de Dios. Escuchen, verdadero mover de Dios. Hay como una forma de operar Dios en todos los tiempos. Desde el Antiguo Testamento encontramos algunos modelos como en el Nuevo Testamento. Desde el principio Dios opera una y otra vez. Cuando tú miras la Biblia, cuando tú haces un estudio minucioso o lo que hace Dios a través de los tiempos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar un fenómeno que se está dando ahí. Y es que Dios nunca, escuchen lo que les voy a decir, Dios nunca va a hacer algo nuevo. Dios nunca va a hacer un nuevo acontecimiento en su iglesia hasta que lo viejo no se deshaga, hasta no quitar lo viejo. Es decir, que Dios lo primero que hace es como una limpieza para luego establecer lo que es nuevo. De hecho, Dios es el que edifica. Y Dios no va a edificar sobre escombros. Dios no va a edificar sobre basura. Dios no va a edificar sobre cosas que no sirven. Dios primero, lo primero que Él hace es limpiar todo para luego establecer lo nuevo. Por eso Dios está haciendo una limpieza, por eso Dios está haciendo una cantidad de cosas que la gente ya están observando lo que está pasando a nivel mundial. La Biblia nos muestra cómo el Señor Jesucristo en algún momento en la palabra dice que Él nunca va a poner un vino nuevo en odres viejos. Y esto aplica perfectamente para nosotros. Si tú y yo queremos ver verdaderamente ese mover de Dios, eso nuevo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, tenemos que remover absolutamente todo lo viejo que tengamos, todo lo enquilosado, todas aquellas cosas y formatos que nosotros teníamos, tenemos que comenzar a quitarlos para hacer verdaderamente un odre nuevo, entiéndase, tener un corazón abierto y dispuesto para todo lo que Dios trae para su iglesia. Y yo creo, mis amados, que el próximo año y de ahí en adelante Dios va a comenzar a hacer cosas bonitas con aquellos que dicen: Señor, yo quiero quitar todo lo viejo de mi vida, todo lo que no sirve, todos los estorbos, todos los paradigmas, todos los preconceptos que yo tengo, los quiero sacar de mi vida porque quiero abrir mi vida, abrir mi corazón para todo lo nuevo que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos quieren estar en ese mover? Pero para hacer eso Dios tiene que comenzar a remover, repito, a quitar una cantidad de cosas. ¿Por qué opera así? Porque es que Dios no puede operar, no puede obrar cuando nosotros tenemos cosas que no son agradables ante Él. Por eso tenemos que entrar a revisar primero, antes, y eso va a suceder a nivel de la iglesia, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia no es un rótulo, la iglesia no es un aviso, la iglesia no son unas paredes, no, la iglesia somos cada uno de nosotros, independiente de donde estemos en este momento. Porque el día que el Señor venga por su iglesia, no va a venir por esta determinada denominación, o por esos que se congregan en este lugar, o por esos que tienen el edificio, el auditorio más lindo de la ciudad. No, Dios viene por su verdadera iglesia, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se le han jugado por Dios. Por eso tenemos que comenzar a tener una vida espiritual, una vida cristiana mucho más madura, y no dejarnos llevar por los preconceptos y por las cosas que nuestros ojos ven, porque no es la manera como Dios obra en este tiempo. No es la manera como Dios va a obrar en este tiempo. Mis amados, yo quiero por favor que estemos muy pendientes porque viene el tiempo final.
estamos a puertas, estamos ya a la vuelta de la esquina, ya estamos en los tiempos finales. Pero Dios no va a poderse llevar una iglesia como la está hoy en día. Una iglesia que es una iglesia tibia, una iglesia que es una iglesia liviana, una iglesia que no se ha comprometido verdaderamente con Él. Yo no creo que esa sea la iglesia que Dios venga a recoger. Porque la Biblia dice que el Señor vendrá por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Y si nosotros honestamente nos miramos de acuerdo al marco bíblico, tendríamos que decir que nosotros diferimos mucho. Nosotros estamos muy distantes todavía de esa iglesia que el Señor viene a recoger, que es su novia. Yo creo, mis amados, quiero decirles con toda la sinceridad, yo creo que todavía no estamos listos para ser esa verdadera novia que Dios quiere venir a buscar. No creo que seamos la novia que el Señor Jesucristo está esperando. Creo que aún en cada uno de nosotros necesita haber una reforma, necesita haber un cambio, necesita haber una transformación en nuestra vida. Ahora, este principio lo encontramos en una región, en un mover que hubo en una ciudad llamada Silo. Allá en Silo, la encontramos ahí en el libro de Jueces, ahorita vamos a ir a la escritura, pero solamente le estoy haciendo como una pequeña introducción para que nos enfoquemos y en un contexto de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Allá en Silo, Dios estableció su obra en una ciudad que era consagrada, de una ciudad que era considerada como una ciudad santa. Era como el centro, era el epicentro de toda la actividad religiosa de Israel. Era la parte más grande. Cuando se hablaba de lo espiritual, siempre se relacionaba a esta ciudad de Silo. Una ciudad que Dios había establecido para ser una ciudad grande y ser como la bandera para todo el mundo de lo que era el mover de Dios en aquella ciudad. Y esa palabra Silo significa aquello que pertenece al Señor. Aquello que pertenece al Señor. Es decir, cuando la gente se refería a esta ciudad de Silo, decía, oh, esa es la ciudad de Dios. Ahí es donde Dios se mueve. Ahí es donde Dios está haciendo cosas grandes. Esa ciudad representaba el mismo Dios. O sea, Silo era sinónimo de Dios. Donde Dios revelaba toda su naturaleza. Donde Dios revelaba todo su carácter. Silo fue a donde Dios le habló al pueblo. En el lugar donde ustedes recordarán a Samuel, cuando en alguna oportunidad Dios le habló a Samuel. Pues Samuel estaba ubicado en esa ciudad. Y Samuel ahí escuchó la voz de Dios. Ahí el Señor le reveló su voluntad a Samuel. Era el lugar donde Dios le hablaba a su pueblo. En esa ciudad, en Silo, operaba un sumo sacerdote, que ustedes sabrán el nombre, que se llamó Elí. Elí era el sumo sacerdote en esa ciudad. Ustedes recordarán que Elí tenía 2 hijos que ministraban en el santuario. Era el lugar sagrado de Dios. Era el lugar donde Dios estaba haciendo cosas e iba a hacer cosas grandes. Pero sin embargo, Elí y sus hijos fueron perezosos. Diga conmigo, perezosos. Fueron sensuales. Fueron personas que se dedicaron más a sus intereses personales y se desenfocaron del propósito por el cual Dios los había colocado ahí para ser sumo sacerdote en Silo, el lugar sagrado de Dios. Y se relajaron, como muchos cristianos en ocasiones también nos relajamos. Nos olvidamos del propósito. Nos olvidamos del llamado que Dios nos ha hecho. Terminamos haciendo lo mismo o peor que lo que hace la gente que no conoce a Dios. Personas que tenemos un llamado, personas que Dios nos ha escogido, nos ha seleccionado, nos ha santificado, que metió su mano y nos sacó del lodazal y ahora nos ha puesto a servirle, pero nosotros terminamos volviendo a la vida de pecado. Así estaban estos sacerdotes. Durante el ministerio de Elí y sus hijos, permitieron el pecado, un pecado craso, un pecado de inmoralidad sexual en el templo. Cosas que hicieron abominables. Lo estaban haciendo dentro de la casa de Dios, el lugar que era el lugar donde Dios se movía, donde Dios ministraba, donde Dios hablaba a su pueblo. Y al pasar de los tiempos, Silo llegó a ser corrupto. Silo llegó a ser un lugar donde pululaba el pecado. Porque ese sacerdote, porque ese líder que tenía que tener y llevar al pueblo en santidad, simplemente permitió que aún sus propios hijos, y nunca les puso estorbo a sus hijos en pecado. Entonces eso abrió las puertas para que hubiese pecado y abundara el pecado. Permitieron el pecado. Ahí en la misma casa de Dios. Silo se volvió un pueblo corrupto. Silo se volvió una ciudad donde ambulaba ya la codicia, donde lo que más predominaba era el adulterio, donde lo que más abundaba era la hipocresía. Muy parecido hoy en día, mis amados. Ponte a revisar un poco lo que está pasando hoy en la iglesia. Y dígame si es así o no, donde la iglesia se ha llenado de codicia,
donde están buscando los mejores lugares, los mejores escenarios, y donde se habla solamente de plata, de dinero, de posesiones, de lo mejor, el mejor carro, la mejor casa. Trae el dinero y tú vas a tener la mejor empresa y tú vas... Una cantidad de codicia, adulterio, falsificando las cosas de Dios y con una fachada pseudo espiritual, pseudo cristiana, pero lleno de hipocresía. Así estaba esa ciudad. Y Dios no se quedó ahí. Escuchen. Dios no se mantuvo ahí. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y simplemente Dios dijo, ok, ¿quieren operar así? ¿Quieren vivir de esa manera? Entonces, pues, quédense solos, porque yo no voy a estar con ustedes. Y en esencia, le dijo a Samuel en algún momento, Ciro se ha corrompido. Tanto que ya no me representan a mí. O sea, no digan que ustedes son de mi pueblo. Como tenemos que hoy mirar muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero que hacen cosas que son tremendas. Y si tú quieres hacer eso tremendo, eso que no es de Dios, pues hazlo, porque tú tienes la libertad. Pero no digas que eres cristiano. No pongas el nombre de Dios en el piso. Y eso es lo que le estaba diciendo a Samuel. No digan que son de mi pueblo. Esta casa ya dejó de ser mía. No toleraré más. Me he cansado. Estoy hasta aquí. No tolero más. Esto se terminó. De ahí encontramos desolación. Encontramos personas que pueden estar en la vida cristiana, pero vacíos, huecos, donde no hay nada. Donde se pueden hablar de Dios, pero no pasa absolutamente nada. Y Dios le cambió ese nombre de Silo y le puso el nombre de Icabod. Icabod dice, representa, significa, la gloria del Señor ha partido. ¡Wow! ¡Qué duro, mis amados! ¡Qué duro! Quiere decir que hay personas que pueden estar operando en la vida cristiana. Pueden haber iglesias, pueden haber lugares donde se reúnen en el nombre del Señor, pero la presencia de Dios no está ahí. La presencia de Dios ha partido. Así se encontraba. Pasó de ser Silo a llamarse Icabod. Pasó de ser el lugar de Dios para ser el lugar donde Dios estuvo, pero ya partió. Y en estas circunstancias Silo murió. Sin la posibilidad nuevamente de redimirse. Porque Dios fue implacable. ¿Por qué? Porque profanaron el nombre de Dios. Ya no hubo ninguna esperanza de revivir. Ya no hubo ninguna posibilidad de volver a esa gloria pasada. Ese nombre tan famoso y tan popular que se hizo. Y tan de respeto porque eran las cosas de Dios. Su nombre quedó en el piso. Sin esperanza, sin la posibilidad de una reformación. Y Dios dice, yo he entregado a Ciro a la carne. Y yo me mudo. ¿Quieren vivir en la carne? Sigan, tranquilos. Pero yo me voy de acá. Yo estoy a punto de levantar una nueva casa. Ya con ustedes no quiero más. Ya con ustedes, Ciro, me voy. Me mudo a una nueva casa. Mis amados, Dios quiere hacer cosas bonitas con nosotros. Yo estoy seguro y hemos venido sintiendo esto, que todo esto que ha pasado, Dios ha permitido comenzar un nuevo mover. Y Dios nos ha dado un medio como este para que nosotros podamos difundir la palabra de Dios. Y se ha venido agregando personas. Y la Biblia dice que el Señor es el que agrega los que han de ser salvos. Sin necesidad de ir a chantajear a nadie, sin necesidad de ir a presionar a nadie, sin necesidad de acorralar a alguien o comenzar a colocar una cantidad de preconceptos. Si usted no está aquí, entonces está la iglesia verdadera. No, yo estoy completamente seguro que la iglesia verdadera no es un título, la iglesia verdadera no es un rótulo, la iglesia verdadera no es una denominación. La iglesia verdadera es aquella donde se reúnen los verdaderos hijos de Dios que han nacido de nuevo y quieren decir, yo quiero servirle a Dios, yo quiero agradarle a Dios, yo quiero dedicar mi vida para Dios. Yo quiero a partir de ahora y hasta que Dios me llame de esta tierra, yo quiero verdaderamente estar consagrado para Dios. Y esas personas van comenzando a ser como un tizón y se van agregando otras y van escuchando que Dios está haciendo cosas bonitas y ellos se van agregando y comienzan a tener vidas cambiadas, vidas transformadas y se comienza a levantar y se comienza a ver la gloria de Dios en medio del pueblo. Estos días cuando el Señor nos hablaba sobre la gloria de Dios, nos estaba mostrando que la gloria de Dios es cuando tú y yo nos parecemos a Jesús. Cuando tú y yo estamos irradiando, cuando tenemos cambios, cuando tenemos transformación, entonces estamos trayendo la gloria de Dios. La gloria de Dios no es simplemente decir, la gloria de Dios está en este lugar por una alabanza. No. La gloria de Dios son vidas cambiadas y transformadas. Que la gente cuando nos ve dice, wow, verdaderamente esa persona estuvo con Jesús porque esa persona es cambiada, esa persona es transformada. Su forma de caminar, su forma de andar, su forma de vivir, su forma de hablar está siendo transformada. Y cuando la gente comienza a hablar eso, estamos demostrando que la gloria de Dios ha venido a nuestra vida. Y la gente está buscando la gloria de Dios. La gente está hasta aquí cansada de tanta religiosidad, de tantos preconceptos, de tantas imposiciones de hombres, de tantas cargas de hombres,
de tantos conceptos humanos. Y la gente quiere buscar a Dios de verdad. La gente quiere tener un encuentro genuino con Dios. La gente quiere tener una relación verdadera con Dios. No una religión, porque la religión son los métodos humanos para pretender acercarse a Dios. Es Dios hablando a su pueblo. Es Dios tocando a su pueblo. Este pueblo pensó y se sintió que como ya Dios estaba con ellos, Dios nunca se iba a ir. Pero qué duro y qué triste que Dios se haya olvidado. ¿Sabe qué? Los voy a dejar. Yo me trasteo de acá. Yo me voy de acá. ¿Cuál fue la condición que llevó a este pueblo? ¿Por qué razón Dios tomó esa decisión de decir, mi presencia se va de ellos? No quiero estar más con ellos. Ciro, escúcheme en eso. Ciro comenzó a caminar bajo sus conceptos humanos. Ciro comenzó a hacer las cosas como ellos quisieron. Y no hubo nadie, no hubo ni siquiera uno que se pusiese en la brecha y decir, un momentico, ¿qué es lo que está pasando? Y esa es una función para nosotros también como familia, como sacerdotes. Los sacerdotes no están de lujo en las casas. Los sacerdotes no solamente para que la gente nos atienda, es que yo soy el sacerdote, yo soy el que mando, yo soy el que digo, yo soy el papá, yo tiene que hacer las cosas como yo digo, esto es mío, yo lo compré, esto. No, un momentico, el sacerdote no está para eso. El sacerdote está para poner autoridad espiritual en su casa. Y el problema que sucedió en esa ciudad, el problema que sucedió en ese tiempo, es que el sacerdote no se puso al frente, porque Elí, como el sumo sacerdote, no se puso en la brecha. Y eso es una representación de nosotros como papás, que no nos ponemos en la brecha. Por años, esa sociedad, allá, estoy hablando de ellos, ninguno se puso en la brecha. Ninguno dijo, Señor, por favor, ten misericordia. Señor, por favor, no apartes tu presencia de nuestra vida. Señor, sí entendemos que hemos hecho mal, que estamos haciendo las cosas incorrectas, pero Dios, por favor, ten misericordia. Nunca hubo alguien que se pusiese en la brecha. Y eso es lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Que todo el mundo está desbordando por las cosas materiales y deslumbrados y la cantidad de cosas en lo material, en lo humano, pero se ha descuidado lo esencial de la vida cristiana. Se ha descuidado verdaderamente buscar a Dios de corazón. Porque la gente está más enfocado en las cosas materiales y ha endurecido el corazón para la verdad de Dios. Hábleme de cosas bonitas, hábleme de prosperidad, hábleme de tener cosas, hábleme de poseer cosas, pero no me hablen de tener que arrepentirme, no me hablen de tener que pedirle perdón al uno o al otro, no, déjenme vivir mi vida como sea, pero no me hablen de cambiar mi carácter, no me hablen de cambiar mi forma de ser, déjenme, yo soy como soy, pero yo sigo yendo a la iglesia, pero yo sigo atendiendo las cosas de Dios, pero con dobles fachadas, de una apariencia espiritual, hablando de Dios, pero con corazones completamente apartados de Él, endurecidos a la verdad, llenos de orgullo, llenos de altivez, llenos de prepotencia. Yo soy así y a mí nadie me cambia. Ellos estaban en lo mismo, practicando sus rituales religiosos, creyendo que todo lo que estaban haciendo era correcto, pero sus corazones estaban mirando cualquier cosa menos las cosas de Dios, caminando solamente en la carne, caminando solamente en las cosas materiales. Había un sacerdocio, sí, pero un sacerdocio sin redención. Elí, el sumo sacerdote, se había vuelto totalmente ciego a las cosas de Dios y comenzó poco a poco a alejarse de las cosas de Dios. Es lo que se conoce como apostasía. Personas que conociendo las cosas de Dios, personas que conociendo la verdad de Dios, personas que sabiendo que eso no hay que hacerlo, poco a poco se van alejando y terminan siendo apóstatas. Es decir, alejamiento a las verdades de Dios. Es la correcta definición de lo que es la palabra apostasía. Y eso se encuentra aún en la misma iglesia. Y si nosotros no tenemos cuidado, el hilo es tan delgadito que nosotros nos podemos ir allá. Habiendo escuchado la palabra, estando escuchando la palabra de Dios, pero poco a poco nos vamos dejando cautivar por el mundo y nos vamos alejando de las cosas del mundo, que nos vamos olvidando de las cosas de Dios. Eso es un tiempo, es una temporada, estamos en un mes bien difícil. Y donde si la gente no tiene cuidado, hoy está más pendiente de muchas cosas del mundo, el año entrante nos volvemos a conectar, el año entrante volvemos a las reuniones, por ahora disfrutemos, por ahora gocemos de todo esto. Y no sabemos que poco a poco se van quedando tan apasionados en esas cosas del mundo que se alejan de las cosas de Dios. Sus hijos se volvieron unos perversos y nunca los corrigió. Entonces el Señor tomó una decisión, dijo, ¿sabe qué? Yo tenía promesas para ustedes y quería hacer con usted, Elí, y con todo tu sacerdocio, quería hacer cosas grandes, pero yo no estoy obligado a hacer lo que yo tengo prometido cuando ustedes no están caminando como yo quiero que ustedes caminen. Y es una palabra para nosotros, mis amados, escuchen, porque Dios sí nos ha dado promesa y seguramente tú tienes promesa de parte de Dios, pero Dios no está obligado a cumplir sus promesas cuando nosotros queremos caminar de cualquier manera. Por eso tenemos que revisar, por eso tenemos que entrar a mirar cómo está nuestra vida.
Porque no podemos decir, no, yo estoy bajo la promesa de Dios. Sí, pero siempre y cuando nosotros caminemos conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Entonces dijo, no quiero más con ustedes. Y comenzó a levantar otra nueva obra. Y eso es lo que Dios hace. Que si por alguna razón este pueblo que ha escogido Dios no funciona, no quiere hacer las cosas como Dios manda, sencillo, Dios levanta una nueva obra. Después de eso ustedes saben que el Señor levantó un templo. Ya no era Ciro, ahora era en Jerusalén. Y ustedes conocen ese majestuoso templo que se levantó en Jerusalén. Y empezó a ser conocido ese templo como la casa del Señor. Y ahí entonces Dios comenzó a hacer cosas bonitas. Entonces Dios comenzó a hablar al pueblo. Y entonces se llenaron de la presencia de Dios. Un pueblo que oraba, un pueblo que buscaba la palabra de Dios, un pueblo que predicaba la palabra de Dios, un pueblo que presentaba sacrificios de acuerdo a los mandamientos de Dios. No eran solamente, toma el sacrificio, pero yo hago lo que quiero. Yo simplemente con dar esto ya, es que no se trata de eso, porque la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios es una ofrenda donde tienes vida cambiada, una vida transformada. En algún momento el Señor lo dijo en su palabra. Esos holocaustos a mí no me sirven de nada. Yo lo que quiero es tu obediencia. Yo lo que quiero es que tú camines verdaderamente como yo he deseado que tú camines. Porque le podemos dar muchas cosas externas a Dios, pero Dios lo que está buscando es nuestro corazón. Decíamos en estos días, en el tiempo de la Navidad, que el mejor regalo que tú le puedes dar a Jesús, porque nosotros, ¿qué le podemos dar a Jesús si es el dueño del oro y la plata? Él es el que está cumpliendo años. No fuimos nosotros para que Dios nos hubiera dado regalos a nosotros. Él era supuestamente. Ahora, ¿qué regalo le podríamos dar a Jesús? Y Jesús solamente decía algo: el mejor regalo que tú me puedes dar es un corazón genuino, un corazón entregado a mí de corazón, sincero, genuino. No es con hipocresías. Y eso es lo que Dios está esperando. Corazones genuinos, sinceros. Y allá en el templo de Jerusalén, que representaba quién era Dios, Él manifestó su presencia. En ocasiones, ustedes conocen la historia, que ese lugar se llenó de la gloria. El templo de Dios era algo poderoso. Los sacerdotes estaban ahí ministrando y hubo un momento en que fueron incapaces de ministrar porque era tanto la gloria de Dios que Dios tocó a todo el mundo allá. Sin embargo, ese gran templo en Jerusalén, ese ministerio tan grande, cayó en decadencia también. La corrupción se adueñó de ese lugar. La gente ya estaba llena de corrupción y en el templo de Jerusalén ya se había ido la presencia de Dios. Ya no representaba a Dios. Ustedes notarán que este ciclo en la historia se va repitiendo. Décadas, momentos, moveres. Y solo algunas generaciones, 3, 4, 5 generaciones, pasan y Dios dice, no, se van. Yo quiero levantar una nueva obra. Ahora, ¿por qué sucede esto? Casi siempre ocurre, escúchenme por favor, porque los ministros, los que deben conducir al pueblo, los que deben llevar al pueblo en santidad, los que tienen que velar por la parte espiritual de su pueblo, se desvían de cosas más importantes según ellos y descuidan lo esencial. Porque entonces, escúcheme, ya no es tan importante ministrar al pueblo, ya no es tan importante que el pueblo esté, escúcheme por favor lo que les voy a decir, ya no es tan importante que el pueblo camine en santidad, ya no es tan importante que el pueblo viva conforme a la voluntad de Dios, sino que ahora es más importante la construcción del templo. Ahora es más importante las finanzas para poder levantar y sacar adelante esta obra. Entonces los mensajes ya se desvían y ahora solamente se habla de eso que él considera que es más importante y dejan a un lado la santidad y dejan a un lado muchas cosas. Y entonces no hablan de santidad porque el hermanito fulano de tal, que es el que más aporta en la iglesia, que es el que más da en la iglesia, aunque es un borracho, aunque es un adúltero, no podemos hablar de eso porque de pronto se nos molesta el hermanito y se va el hermanito de la iglesia y entonces esos recursos dejan de llegar. Y entonces es mucho más importante ahora las finanzas de la iglesia, los recursos de la iglesia, porque tenemos los bancos llenos, porque estamos completamente hasta aquí el cuello de compromisos y no importa lo que nosotros hablemos, ahora hablemosle a la gente de cosas bonitas, que ellos se sientan bien y que estén estimulados a dar plata, a pactar y a una cantidad de cosas para que lleguen los recursos y podamos sacar adelante esta obra que es física. Y se han olvidado de lo más importante, porque ahora los ministros están más conduciendo las cosas en la carne que realmente esa pasión que al principio estaba en sus corazones, que comenzaron muy bien, pero se fueron desviando poco a poco. La codicia comenzó a arrastrarlos. Y llega el momento donde Dios dice, me he cansado de esto y no más. No más. Porque ya esto ya no es mi casa. Ya esto no es el cuerpo de Cristo. Ya esto no es un organismo, sino que se convirtió en una organización. Ya esto es un instituto. Ya esto es una empresa. Ya esto lo está manejando como cualquier empresa maneja las cosas del mundo. Y mi cuerpo, mi iglesia no es igual. Mi iglesia es diferente.
Y entonces Dios ha callado durante mucho tiempo, mis amados. Dios ha estado ahí al margen, Dios ha estado callado. Pero llega el momento en donde Dios se va a manifestar, donde Dios va a revelar, donde Dios va a sacar a la luz, donde Dios está comenzando a quitar, donde Dios está comenzando a remover, donde Dios está comenzando a hacer cosas grandes. ¿Para qué? Para que la gente deje de poner la mirada en los hombres, en los lugares, y le ponga la mirada verdaderamente a Cristo Jesús, al Señor de la gloria. Y por eso nosotros, ¿qué está pasando? Porque Dios está haciendo cosas grandes, mis amados. Esos líderes que una vez fueron hombres de oración, que una vez confiaron en Dios, ahora están confiando más en sus organizaciones, ahora están confiando más en sus habilidades carnales para mantener la obra en marcha. Y no importa lo que tengan que hacer, y no les importa traer un método de mercadotecnia moderno, no les importa traer un multinivel a la iglesia, con tal que la iglesia crezca, porque saben que si la iglesia crece también crecen las finanzas. Entonces no le importa traer un modelo del mundo, montarlo en la iglesia y comenzar a todo el mundo a ponerlos a producir, a que se convierta en 2, en 144, 1728 y que se llene este lugar, porque ahora lo más importante es ver multitudes para que las finanzas también crezcan, y entonces están cumpliendo el propósito de ellos en la tierra, pero el propósito de Dios ha quedado a un lado. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis amados. ¿Dios trae cosas nuevas? Sí, pero tiene que remover muchísimas cosas para todo lo nuevo que viene. El Señor respondió a esa clase de comportamiento. El Señor un día en la historia y también en este tiempo lo va a hacer. Y quiero que por favor abran sus Biblias ahí en el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 3. Dice la escritura, porque el Señor envió al profeta, escúcheme, al profeta Jeremías, a la misma puerta del templo, para proclamar una palabra devastadora, una palabra fuerte, una palabra directa, como Dios nos está hablando en esta mañana. Y les dijo lo siguiente, Jeremías capítulo 7, verso 3. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. Ok, ¿quieres habitar en la presencia de Dios? ¿Quieres habitar en el lugar de Dios? Entonces tienes que mejorar tus caminos y tienes que mejorar tus obras. ¿Tú quieres que la presencia de Dios esté con tu vida? ¿Tú quieres que verdaderamente Dios se manifieste? Hace poquito nosotros estábamos hablando de aquel hombre Obed-Edom que trajo la presencia de Dios, pero este era un hombre que tenía un corazón íntegro y entregado para Dios. Tú quieres que la presencia de Dios esté en tu vida, esté en tu familia. Tú quieres ver cosas nuevas y grandes, lo que Dios trae para su pueblo. Entonces tenemos que mejorar nuestros caminos y mejorar nuestras obras. El Señor está diciendo en otras palabras a través del profeta Jeremías: esta obra se ha vuelto corrupta y ahora la muerte está en la puerta. Pero aún hay tiempo para que usted se salve. No quiero darle la espalda. Quiero quedarme con ustedes. Quiero moverme en medio tuyo, en medio del pueblo. Pero para que esto ocurra, tienes que arrepentirte. Debes volverte a tu primer amor. Es un llamado directo para nosotros, iglesia. Tú quieres que la gloria de Dios esté en tu vida, en tu familia, entonces tienes que limpiar tu corazón. Tú quieres que verdaderamente Dios levante algo nuevo en tu vida, entonces tienes que revisar tu vida. Entonces tienes que enamorarte de Dios, entonces tienes que volverte a apasionar, entonces tienes que volver a tu primer amor. Entonces tienes que volver como al principio. No podemos ser una iglesia parca, una iglesia dormida, una iglesia donde no nos sacudimos, donde pasan las cosas y no hacemos nada. Tenemos que verdaderamente buscar de Dios. Luego el Señor añade en el versículo 4, escuchen: no confiéis en las palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Decían, no, nosotros estamos en la casa de Dios. Algunos se conforman, no, yo asisto a una reunión, no, yo me conecto todas las mañanas, no, yo hago parte de tal. No te conformes con eso. Ellos estaban en lo mismo. Este es el templo de Dios. Entonces Dios siempre se va a manifestar. Entonces Dios siempre se va a glorificar. Y Dios había oído a la gente gritar eso. Este es el templo de Dios, y sacaban pecho. Es que nosotros somos de aquella iglesia, es que está en la iglesia, es que nosotros sí. Y el Señor dijo, no, ¿sabes qué? Puede ser muy Jerusalén y puede ser un templo espectacular, pero lo voy a destruir. Porque eso no es donde yo quiero que ustedes pongan su mirada. Porque no quiero que pongan la mirada en ese templo físico. Yo quiero que pongan la mirada en el Dios Todopoderoso. Y nosotros conocemos la historia. Donde ellos se atrincheraban, donde ellos se sentían cubiertos y muchos sacando pecho. Soy de la iglesia más bonita, soy de la iglesia del Señor. Y Dios dice, pero es que yo no estoy en ese lugar. Pero es que ustedes pueden hablar muy bonito y no hablen de mí cuando tú no me tienes en el corazón. Y es la palabra que el Señor en algún momento dijo. Muchos de labios me honran, hablan de Dios, pero su corazón está lejos de mí, su corazón está apartado de mí. Y ellos decían, pero mire esos edificios tan majestuosos.
Y Dios dice, a mí no me importan los edificios. A mí con esos edificios no me van a pantallar. El mundo tiene edificios grandes y tremendos, mucho mejores que los templos aún cristianos. Pero Dios dice, un día todo eso quedará polvo. Un día lo derribaré. Y decía, bueno, el Señor podrá derribar todo, pero nunca derribará el templo de Jerusalén, porque es la casa de Dios. Y sacaban pecho. Y dice, ustedes dicen que es la casa de Dios, pero no han revisado cómo está esa casa. ¿Qué de sus contaminaciones? ¿Qué acerca de sus rampantes, de sus escandalosos adulterios? Ustedes juran falsamente. Ustedes están diciendo está la casa de Dios cuando yo no estoy habitando en esa casa. Porque ustedes se han inclinado a los ídolos. Ustedes no han mirado verdaderamente el sentir de la casa. Y la casa de Dios, que ustedes llaman casa de Dios, no es la casa de Dios. Porque se ha convertido en una cueva de ladrones. Yo envié profetas para advertirles, pero ustedes hicieron caso omiso. Pero ustedes no escucharon. Yo les hablé, pero ustedes no oyeron. Yo los llamé, pero ustedes no respondieron. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, verdaderamente pongámonos en la brecha, verdaderamente busquemos de Él? Y decimos, no, estoy tan ocupado, mi negocio, mi empresa, estoy tan... Después. Así estaba ese pueblo. Dios hablándole, Dios llamándole, Dios exhortándole, Dios hablándole del arrepentimiento, de que verdaderamente se volviera. Y no, ellos estaban más enfocados en otras cosas. Y dice el versículo 12, estamos hablando del libro de Jeremías, capítulo 7, verso 12. Id ahora, mire lo que el Señor dice, id ahora a mi lugar en Silo. ¿Recuerdan Silo? Id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ah, ¿ustedes creen que son intocables? Ah, ¿ustedes creen que no va a pasar nada con ustedes, que pueden hacer todo lo que quieran? Por favor, vayan, echen una revisadita a lo que pasó en Silo, y se van a dar cuenta qué pasó y cómo terminaron. Todo por la maldad del pueblo Israel. En otras palabras, está diciendo, vengan pastores, vengan sacerdotes, saquen sus Biblias y vean por ustedes mismos cómo es que yo obro, cómo es que yo actúo. Miren atrás, miren la casa de Silo. Yo había establecido la iglesia allá y puse mi nombre sobre ella, pero la gente me rechazó. La gente rechazó a mis profetas. Y a cambio, entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a confiar más en sus propios caminos. Así que yo echaré fuera por completo todo lo antiguo. Pero ¿cómo que derribar el templo en Jerusalén? Sí, porque ahora voy a hacer algo más. Tú eres como Silo, le está diciendo a Jerusalén. Tú has permitido pecado. Tú has permitido corrupción. Tú has permitido que mi casa se profane. Tú has convertido mi casa en un negocio. Y han dejado las cosas de Dios por enfocarse más en los negocios y convertirse en grandes empresarios de este mundo. Pero las cosas no son así. En otras palabras, le está diciendo, has degenerado el camino de Dios. Ya no me representas. No digas que me representas cuando no me está representando. Mira alrededor. ¿Quién está parado en la brecha? ¿Quién está pendiente de lo espiritual? Miren alrededor. ¿Quién está clamando por un corazón verdaderamente arrepentido? Y encontraron que era un pueblo que estaba completamente apático a las cosas de Dios. Un pueblo con falta de compromiso. Un pueblo que decía, sí, soy cristiano, sí, pero no me comprometo tampoco, hay que meterse uno tanto. Eso para que le digan que uno es un fanático, no, yo mejor ahí, por los laditos, no me comprometo. Sí, hay que perdonar algunas cosas, pero no todo, tampoco uno puede perdonar. Un pueblo a medias, un pueblo que escucha la palabra de Dios, pero que no la obedece 100%. Y la palabra de Dios, advirtiéndole, la palabra de Dios diciéndole, por favor, miren lo que pasó con Silo. Dios hablándonos, miren lo que pasó con Silo, miren lo que pasó con Jerusalén. Versículo 14, por favor, de Jeremías 7. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, confiando en las casas, confiando en los lugares, en la que vosotros confiáis, a este lugar di a vosotros y a vuestros padres. Como dice a Silo. O sea, así como yo les di en Silo esa casa, así les he dado en Jerusalén esta casa. Pero miren lo que sigue diciendo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Una vez más, noten Dios diciéndoles, la antigua obra está acabada, está terminada. Tú ya no me representas. Tú ya no puedes decir que eres de mi pueblo.
Tú no puedes ser la imagen mía en este mundo. Ustedes no son mi representación. Ustedes, en otras palabras, ustedes no son mis embajadores. Yo tengo algo más para hacer. A ustedes los voy a poner a un lado, porque yo tengo en mi mente algo más para hacer. Entonces, mire que es duro, es una palabra directa, contundente, pero que nos lleva a reflexionar nuestra vida cristiana.